Buenas noches, jueves 28 de mayo del año 2015, 88 programas en el año, 2226 en el ciclo. Uno nunca termina de sorprenderse. Vamos a conversar con Alex Kaiser, a quien le doy la bienvenida, gracias por venir. Sos doctorado, escribís 4 libros, ya vas escribiendo, escribís en Forbes, ¿tenés 33 años? Así es, 33 años. Empecé a temprana edad como columnista en Chile, a los 23 años empecé, hace 10 años atrás. Y bueno, el camino académico fue siempre lo que me sedujo. Trabajé un tiempo de abogado en Santiago. No me gustó ejercer la profesión como la mayoría de los abogados pueden confesar hoy en día. Y bueno, seguí mi pasión. Al final uno es feliz cuando sigue y hace lo que le gusta, y le va bien cuando hace lo que le gusta. Así es que... ¿Sos una especie de economista y cientista político? Sí, la verdad es que me dediqué mucho al tema economía. Mucha gente cree que por formación soy economista porque he escrito también libros sobre, por ejemplo, la crisis financiera y cosas así. Pero la verdad es que me metí después. Yo partí muy interesado en la filosofía política, en la filosofía en general. Obviamente tengo una formación de jurista, y luego entré al tema económico, que era el que más me fascinaba de todos los temas, junto con la filosofía. Entonces ahí he hecho una cosa relativamente mezclada, integral. En realidad, por ejemplo, el doctorado que hice yo tiene temas de economía institucional en Alemania, sí, en Heidelberg. Economía institucional, historia de las ideas, filosofía, es toda una mezcla de temas. Y como la sociedad es mucho más que una sola cosa, no es ni la pura sociología, ni la economía, ni la... Entonces, la visión integral, que era lo que tenían los grandes pensadores clásicos o los grandes pensadores en general, es la que a mi juicio mejor explica la realidad. Uno no puede quedarse en una partícula del conocimiento en lo que son ciencias sociales, creo yo. Y eso me motivó a leer mucho de todos los temas, y también la literatura. Soy un amante de la literatura inglesa, la alemana también. Dentro de los tiempos que tengo puedo tratar de leer. Nietzsche, de todas maneras, es un pensador en el cual me metí un tiempo, hace años atrás. Es una obligación, ¿no? Leerlo. La verdad es que es fascinante, es muy entretenido. Además, yo me reía mucho leyéndolo. Claro. Es un tipo además que escribe claro, a diferencia de otros filósofos como Heidegger, como Hegel, que son casi inentendibles, por decirlo. Áspero, áspero, ario, esto se entiende. Y también otras cosas, literatura, Goethe, por ejemplo, que es el Shakespeare de los alemanes, por decirlo de alguna manera. También fantástico, a las reflexiones, también en materia de teoría monetaria. Uno no lo cree, pero por ejemplo el Fausto tiene una parte, el Fausto II, que es su famosa obra, en que se hace toda una reflexión sobre la importancia del dinero, la estabilidad monetaria, el padrón oro y el dinero papel, que es algo que está muy de moda, y cómo se devalúa el dinero y todo en un pacto con el demonio. Entonces hay todo un cuento ahí que permite todo tipo de interpretaciones, y Goethe efectivamente había leído a Adam Smith también, y le tocó ser ministro de finanzas a Goethe en uno de los estados, los reinados en los que él vivía. En esa época Alemania todavía no estaba unificada como estuvo después. Entonces es muy interesante y apasionante, y todo está interconectado al final. Tu preocupación no es el dinero en sí, es la democracia. No te gusta el cómo se está viviendo la democracia. Te confieso, abrí todos los posts que tenés en YouTube. Nunca pude ver más de 15 minutos de ellos, no porque me parezca no interesante, sino porque el internet no anda en Bolivia. Así que te aclaro. Sí, pasa. Sí. Cuando está lento es terrible, ahí uno tiene que esperar que se cargue el video, es espantoso. Me preocupa mucho cómo está el sistema democrático en América Latina, la comprensión reduccionista que hay de democracia como una mera cuestión formal, procesalista, una liturgia donde cualquier cosa que decide una mayoría circunstancial, y a veces una minoría circunstancial que está en el gobierno, y que es minoría desde el punto de vista del apoyo ciudadano. Es mayoría política formal, pero no es mayoría desde el punto de vista que representa a la mayoría de la ciudadanía, que es lo que nos pasa en Chile hoy día con el gobierno de Bachelet, por ejemplo. Ya salió electa con un 25% del potencial electorado,
pero dentro de la votación que ella obtuvo, obviamente sacó un 60%, pero que del potencial es muy poco. Entonces ella dice, represento a la mayoría. No representa a la mayoría, la verdad, y esto se está viendo ahora que la gente está empezando a rebelarse contra sus reformas, pero me preocupa esa visión procesalista vacía que tenemos de la democracia, como que cualquier cosa que decida el líder, si tiene el apoyo de una asamblea, está bien. Desde la transgresión de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la persecución de los opositores, la restricción a la libertad de prensa, el hostigamiento a quienes piensan distinto, todo eso está hecho en nombre de la democracia y del pueblo que supuestamente el líder encarna. Y entonces una palabra que a mi juicio en América Latina no hemos logrado entender todavía. Y Carlos Rangel, en ese famoso libro, Del buen salvaje al buen revolucionario, que es un clásico, yo que creo ojalá lo lea toda América Latina ese libro, porque explica muy bien... Ese libro, sí. No, sí, es un fenómeno ese libro. Explica muy bien cómo cierta visión marxista de la democracia penetró en América Latina y eso nos llevó a deshacernos de la idea de que la democracia primero es representativa y segundo que tiene por función también proteger la libertad de los individuos y no justificar que cualquier cosa que hace quien está en el poder, en el gobierno, está bien. Claro, nosotros no hemos dejado de arrastrar la década de los 60, ¿no? Seguimos con parte de ese asunto. Hemos tenido algunos interines que no han sido muy buenos en algunos casos de gente que no entendió siquiera el liberalismo en este reduccionismo, como me decías vos, que es el neoliberalismo, y entonces termina dando como resultado gobiernos de corte populista finalmente. No, lo que ocurre es que... Cosa que no ocurría en Chile y ahora lo tenés. Exactamente. Lo que ocurre es que el liberalismo es una filosofía integral que implica... Es un todo. Claro. Es un todo, son aspectos culturales, son aspectos morales, éticos. Si uno lee a Adam Smith era filósofo moral antes que economista. Efectivamente su libro más famoso es La riqueza en las naciones, pero antes que se escribió la teoría de los sentimientos morales, que es un libro extraordinario, donde él habla de las distintas dimensiones de la existencia del ser humano en sociedad, de la relevancia que tiene el ponerse en el lugar del otro, toda esta teoría que él desarrolla de la empatía, finalmente también de cómo los pobres toman decisiones que son igual de dignas que los ricos, y ese tipo de cosas son lamentablemente olvidadas por una economía que en el transcurso del siglo XX se fue matematizando cada vez más, se fue cientificando cada vez más, cayendo en una especie de obsesión por emular a la física. Eso es lo que pasó. Entonces los economistas... Explícate eso. Lo que pasa es que los métodos de las ciencias naturales, especialmente el de la física, que resultó ser muy exitoso en la física obviamente, empezó a contagiar a las ciencias sociales. Partió la economía con la idea de que existían leyes, como en la física, que era cosa de testearlas, ¿no es cierto?, a través de observaciones empíricas y experimentos para ir confirmando o refutando y a partir de ahí realizar predicciones. Eso es básicamente muy en términos generales. Pero lo que ocurre es que el ser humano no es un átomo, no es una molécula, no es una partícula que se mueva con ciertas regularidades que le permite hacer ciertas predicciones. Entonces se cayó en un error desde el punto de vista metodológico, y esto es lo que denunciaba ya Friedrich von Hayek, el Premio Nobel de Economía, que decía, cuidado con esto porque nos va a llevar a dos problemas. Uno, a no entender cómo funciona la realidad, porque los seres humanos no funcionamos con la lógica de los átomos, y a tomar decisiones que son fatales, pero es por esa misma razón. Y al final lo que ocurrió es que incluso hoy, si uno va, hoy más que nunca, si uno va a las facultades de economía en Estados Unidos, que es de donde viene toda esta cosa, se encuentra con que ya lo que hay es matemática aplicada, ya no se está estudiando la economía, que es la ciencia de la acción humana, como decía Ludwig von Mises, es la acción del hombre. Uno cuando estudia economía lo que está estudiando es una ciencia social que se ocupa de la acción humana, la acción de seres humanos bajo ciertas circunstancias y contextos, obviamente, pero es eso. Entonces uno no puede pretender que la economía es algo separado del derecho, de la filosofía, de las ciencias sociales generales, tipo sociología, historia, todo eso. No puede pretender eso. Y yo creo que eso explica por qué los economistas de hoy muestran entender tan poco sobre lo que ocurre en el mundo y se equivocan tanto con sus predicciones en muchas materias. La última crisis financiera es tal vez el ejemplo más categórico de eso.
Entonces, esa pretensión cientifista de la economía moderna ha empobrecido mucho el debate y nos ha llevado a que finalmente consideremos que el ser humano es una especie de unidad productiva y nada más. Claro. Y todas las categorías de análisis se basan en ese modelito, en el modelito de la maximización de ciertas utilidades, de las expectativas racionales del actor, que tampoco la lógica marxista del análisis. Es una especie de lógica marxista, digamos, ahora tiene mucho más contacto con la realidad, porque a diferencia del marxismo, efectivamente los tipos analizan qué pasa cuando los precios se mueven hacia allá, si tú pones incentivos de esta forma, qué pasa también. Todas esas cosas los tipos las analizan, llegan a la conclusión que los impuestos más bajos son mejores, todas esas cosas ellos están bien orientados en el sentido de qué es lo que hace que funcione. Pero sí se desprestigia el mensaje liberal, pierde la capacidad de apelar al espíritu cuando se reduce nada más que a un tema economicista, que es muy pobre y que lo desprende de todo lo que es el liberalismo tradicional, que es toda esta cosa mucho más espiritual y que tiene que ver con principios, el principio de respetar al prójimo, el principio de honrar la palabra, el principio de hacerse cargo de su propia vida, pero también de la vida del resto, porque la solidaridad es un aspecto muy importante del pensamiento liberal, pero la solidaridad que uno realiza por ayudar al otro, no la solidaridad de que el Estado venga, le quita al que tiene allá para ayudar al que tenga acá y yo me siento bien por estar pidiendo eso porque digo que soy solidario. No, hacerse responsable uno, lo que dice Alexis de Tocqueville en La democracia en América, cuando él observa todas las asociaciones civiles y dice, bueno, en Estados Unidos la gente tiene una solidaridad tan desarrollada que es algo increíble, mucho más que en Francia, dice él, donde el Estado se hace cargo de todo. Entonces el Estado, dice Tocqueville, al final destruye la solidaridad porque empieza a reemplazar la colaboración, la responsabilidad de la persona por el prójimo por intervencionismo y asistencialismo. Claro, pero además ahí aumenta el cobro de impuestos, además, de manera imposible de vivir simplemente para decir yo te estoy sosteniendo. Esa es más o menos la lógica. Exactamente, al final el aparato redistributivo estatal, que sabemos que se utiliza mucho por los políticos obviamente, porque prometen beneficios para salir electos, termina por asfixiar y matar la gallina de los huevos de oro, como decimos en Chile, no sé si acá existe ese refrán, pero te empiezan a subir impuestos, se empieza a regalar cada vez más beneficios, la gente se hace cada vez menos responsable por su vida y por su vecino también, y finalmente terminas en una crisis, porque ya nadie se autosustenta y el fisco, el Estado en algún minuto ya no tiene los recursos tampoco. Entonces, o lo por que todos lados está mal. O lo que es peor, en el caso, digamos, el caso boliviano, que no sé si lo conoces, nosotros, nuestro gran ingreso son los recursos naturales y los estamos repartiendo y resulta que se cayeron y ya falta dinero de dónde sacar para repartir, para seguir repartiendo en la misma medida. Lo mismo pasó con Argentina y entonces lo mismo pasó con Brasil. Entonces comienzan a tener problemas los estados y ¿cómo solucionas problemas como estos? Porque al final de cuentas lo mantuviste pobre al pobre por el tema del clientelismo político. Claro. Bueno, eso es lo que se llamó hace tiempo atrás la maldición de las materias primas. Exactamente. Que al final nuestros países, ¿verdad?, aprovechan los boom de los commodities y el presidente Morales tuvo una suerte espectacular. Muy espectacular, igual que los Kirchner. Fue suerte para el presidente Morales y mala suerte para Bolivia, diría yo, porque al final se permitió lujos populistas que de otro modo no habría podido permitirse. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Como se está acabando ese ciclo positivo y no van a poder seguir financiando esto, se va a venir una crisis de gasto, que van a tener que ver dónde recortar, o van a tener que ver dónde echar mano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué van a hacer? ¿Van a subir impuestos? ¿Van a confiscar más propiedades? ¿Qué es lo que van a hacer? Esa es la pregunta. El caso de Argentina es dramático por el mismo problema. Los Kirchner aprovecharon todo el boom del precio de la soja y todo lo demás. Hicieron una política populista espantosa, desastrosa, que está arruinando. Las retenciones en soya son terriblemente onerosas. Horrible. Y al final terminaron con una inflación también disparada, porque ¿qué pasa? Al final nunca te alcanza así. Lo que pasa es que vivimos en un mundo de recursos escasos y necesidades ilimitadas. O sea, uno siempre puede tener otra nueva necesidad que hay que cubrir. Entonces, en algún punto, el esquema redistributivo asistencialista tiene que colapsar. Argentina estaba al borde del colapso, ya han tenido todas estas peleas con los inversionistas o prestamistas internacionales. Venezuela está colapsado completamente.
y el caso boliviano es un tema de tiempo. Yo veo muy difícil, salvo que tomen reformas que van a ser dolorosas para hacer más responsable el tema fiscal en este país, que puedan salir del problema que se les va a venir si los precios de los commodities siguen hacia abajo y todo lo demás en el futuro. Yo veo muy difícil que puedan salir de eso, sin un problema grave. Entonces, tenemos que aprender la lección. Cuando Chávez asumió el poder, el precio del barril de petróleo estaba a $8. Se le fue a más de $100 al tipo el precio del petróleo. A 150 llegó. ¿Y qué es lo que hizo? Sí, hay que ser un genio del mal para poder destruir un país como Venezuela. Exacto, para reventar un país con un precio del barril de petróleo a $150. Pero eso también es la ausencia de un Estado fuerte. Porque un Estado fuerte es el que concentra el dinero y sabe cómo distribuirlo en caso de que sepa distribuirlo. Acá no fue el Estado el que se encargó de eso, fue Chávez, que dijo, bueno, el presupuesto general del Estado es ese, y aquí entró una plata que no estaba presupuestada, entonces la gasto yo como presidente. Claro, lo que ocurre es que yo, más que hablar de un Estado fuerte, yo hablaría de un Estado de derecho que sea sólido, donde hay división de poderes, hay control del gasto fiscal, donde el gobierno no puede, porque lo que pasó en Venezuela es que al final Chávez terminó transformándose en un dictador, claro, y él decidía qué es lo que pasaba con cada peso que entraba al gobierno. Entonces, claro, no había una forma de control del gasto, ni los tribunales podían pararlo a él, como en Chile, por ejemplo. La presidenta no puede llegar y decir, yo voy a gastar lo que quiera en lo que yo quiera. Ella tiene que ajustarse a la ley de presupuesto. ¿Esa ley todavía se cumple a rajatabla en Chile? En Chile se cumple bastante. Obviamente los gobiernos tienen su margen de manejo, pero el presupuesto que se aprueba en el Parlamento todos los años es el que se tiene que ejecutar, y ese está sometido a ciertas reglas, hay ciertos controles, tampoco una cosa así impecable que uno diga, no, pero está muy lejos, a años luz, de ser lo que es el caso venezolano, lo que son casos como el de Argentina incluso. O sea, tenemos una responsabilidad fiscal más grande en ese sentido en Chile todavía, y ahora que estamos empezando a endeudarnos, porque estamos yendo por el camino de prometer demasiadas cosas con el presidente Bachelet, bueno, están sonando todas las alarmas y la gente se está preocupando, o sea, hay una reacción. ¿Puede pasar lo que pasó en España? Porque fíjate, en España hubo una cuestión interesante. Los socialistas no manejaron mal, Aznar manejó decentemente, pero en algún momento viene de nuevo los socialistas, comienzan a tener la crisis y resulta que el país no había sido tan sólido, y hoy el presidente español liberal de derecha, mira lo que tiene. Es decir, ¿cómo haces para que el Estado mantenga un cierto nivel de solidez como los países europeos de Alemania y todo eso? Es re complicado. Fíjate que en Alemania, que también tienen problemas, Alemania tiene una deuda de más del 80% del producto, si es algo increíble. Si tú sumas lo que en inglés se llama unfunded liabilities, que son las obligaciones sociales que los políticos les han prometido a las generaciones que les van a pagar en el futuro, especialmente a las generaciones de gente que se está jubilando y todo eso. El tema de las jubilaciones es bien grave. Es grave, llega a más de 4 veces el producto, entonces no lo van a poder pagar los alemanes tampoco. Mira, Europa tiene un 7% de la población mundial, un 25% del producto mundial, y tiene casi un 60% del gasto social del mundo, con un 7% de la población. Ahora, España es un caso dramático porque es un Estado muy interventor, muy proteccionista, muy redistribuidor de riqueza, y lo que le pasó a los españoles es que cuando ellos se unen al euro, ellos tienen la posibilidad de acceder a créditos a tasas de interés muy bajas, porque lo que el euro generó en Europa fue una convergencia de las tasas de interés entre el sur y el norte de Europa. Entonces, claro, por ejemplo, los griegos se endeudaban a más de 20% por el bono de 10 años, le bajó a 3-4%. Entonces los tipos se dieron una fiesta, una orgía de crédito y todo. En España, y ahí están. Y ahí están, quebrados. Y en España pasó algo parecido, con la diferencia que más que el gobierno, el que se endeudó fue el sector privado, crear una burbuja inmobiliaria gigantesca que reventó, y ahora están ahí con el paro y el problema. Yo tengo amigos que les decía a los españoles, ustedes no son industrializados, ustedes son urbanizados. Exacto. Mucho construcción y estas cosas que... Y aeropuertos que no se usaban. Sí, además, ¿de dónde va a sacar la gente para comprar? Ahí está el problema. Bueno, era todo crédito que fluía. Pero hay que pagarlo, el crédito hay que pagarlo. Y ese es el problema, que como no lo pueden pagar,
Entonces, están, entre comillas, están quebrados. Tuvieron que salir también a rescatar algunos bancos y todo lo demás. Pero hay gente que está endeudada por los créditos hipotecarios no los puede pagar. Entonces, la pérdida se la tienen que comer los bancos. Bankia fue uno de los casos más notables en que el gobierno salió a rescatarlo al banco, lamentablemente, también con apoyo de la Comunidad Europea. ¿Por qué lamentablemente? Vos sos Yo soy cree que el Estado no debe rescatar la banca privada. El Estado no puede rescatar a la banca privada, así como no rescata al almacenero que quebró porque le fue mal, ni rescata al empresario que hace neumáticos de auto y le fue mal. El Estado no lo rescata, porque al final nunca es el Estado el que rescata, son los contribuyentes los que rescatan. Entonces, para salvar al banco que quebró por irresponsable, por codicioso, por tener reglas del juego que también los incentivan a hacer estupideces, bueno, resulta que el político lo que hace es quitarle el dinero al que sí está produciendo bien, al que está generando valor en el campo, al que está generando industria y todo eso, le quita el dinero al que está produciendo y se lo pasa al que lo está destruyendo, al que lo está despilfarrando. Entonces tú arruinas una economía de esa forma y además es inmoral. ¿Cómo debatís con un neoliberal cuando tus posiciones liberales, no neoliberales, Sí. son tan distintas a las neoliberales? ¿No? Mira, yo les explico que yo creo en el libre mercado, creo en las personas, en la capacidad de emprender y en la competencia, y que eso implica que el gobierno no intervenga. Entonces yo, ni los bancos centrales. Reducir al Eso Estado. implica reducir, pero implica que tampoco salgan a rescatar a nadie. Por ejemplo, muchos liberales, o todos los liberales en general, somos contrarios a las políticas de protección comercial. No estamos de acuerdo con que el Estado diga vamos a impedir la importación de textiles de China, por ejemplo, para fortalecer la industria local. Porque sabemos que eso beneficia efectivamente a un par de empresarios locales, pero perjudica a todos los consumidores. Entonces hay una transferencia. ¿Y cómo consolidas tu base productiva propia como para recaudar, como para tener estas cosas? Bueno, como para defenderte de... Mientras más, es que no tienes que defenderte, porque al final, si la persona estaba comprando una camiseta a $30 y gracias a los chinos está comprándola ahora a $10, esos $20 extra que tiene disponible lo va a gastar en otra cosa y va a generar empleo, va a generar actividad por otro lado. Lo que sí puede pasar es que la industria textil del país desaparezca, claro. Pero va a surgir otra industria que va a ser mucho más eficiente. Esto es lo que Schumpeter llamaba la destrucción creadora, ¿verdad? Que al final con las innovaciones y todo... Pero en esa lógica, esos $20 vos estás suponiendo que alguien los va a invertir en algo. O se lo gasta en consumo, y se lo gasta en consumo, bueno, tiene que... Pero los altos niveles de consumo yo sé que van a alguien, pero a lo mejor van al contrabando o van a la importación de otros productos y terminás financiando Lo que una pasa empresa china. al contrabando no creo. Lo que pasa es que Bueno, es que ustedes no tenemos... ustedes no tienen el contrabando Sí, que tenemos pero nosotros, el sí. contrabando, digamos, Sí, de acuerdo. en el agregado de la economía, no sé si es un ítem demasiado grande, pero en todo caso, lo que ocurre es que uno no puede comprarle nada a los chinos si no le vende algo. Las importaciones pagan las exportaciones y las exportaciones pagan las importaciones. Cuando uno va aquí en Santa Cruz y ve todos los autos que hay, son todos importados, ninguno es hecho en Santa Cruz. ¿Cómo se pagó eso? Bueno, porque aquí se exportó productos agrícolas, se exportó turismo, lo que sea. Entonces vienen las divisas acá y las divisas después se gastan y se trae lo que uno quiere de afuera. Entonces al final no se puede restringir las importaciones sin restringir las exportaciones. Si uno restringe la importación de lo que la gente, entonces está restringiendo la entrada de divisas al final. Y con eso está restringiendo la posibilidad de que los de afuera te compren a ti. Entonces es un juego de suma positiva, no es un juego donde el que exporta gana y el otro pierde, no, es al revés, todos ganan. Entonces esta persona que se gasta $10 en vez de 30 finalmente, lo que tiene es que esos $20 que le quedan disponibles, que son producción, que él trabajó y se lo ganó, bueno, los va a gastar en el restaurante, los va a gastar en la tienda donde compra, qué sé yo, qué cosa para el hogar, o los va a gastar contratando algún servicio doméstico. Entonces, se incrementa el stock de dinero disponible. Y lo mejor que nos puede pasar a todos es que todo lo que consumimos sea lo más barato posible. Ahora, acá hay obviamente algunas personas que van a sufrir de eso, y esos son los productores que están vinculados a la competencia que está haciéndole, ya sea Alemania, China o lo que sea. ¿Te pido un corte? Sí, claro. Dale.
En esta lógica, ¿qué papel juegan los pobres y cuál es la posibilidad que tienen en esta lógica tuya? ¿Son o microempresarios o son dependientes, poca capacidad de ahorro? Al ser independientes no tienen seguro social, no tienen posibilidad de jubilación. ¿Cuál es el papel de los pobres en esto? Si uno va a la evidencia, y aquí sí es importante los datos y la historia económica, uno se da cuenta de varias cosas. La primera es que los países con mayor libertad económica en el mundo, y libertad económica se entiende como protección de derecho de propiedad, poca corrupción, apertura comercial, inflación baja, ese tipo de cosas. Los pobres, uno, son mucho menos como porcentaje de la población, y en promedio viven con un ingreso que es 10 veces superior al de los pobres en los países con menos libertad económica en el mundo. No es lo mismo ser pobre en Suiza, claro, por que supuesto, está entre los 10 países con más libertad económica en el mundo, que ser pobre en Bolivia, que está entre los países con menos libertad económica en el mundo. Tiene mucha libertad económica, pero tiene una asistencia grande también. Pero los suizos tienen una asistencia, un tamaño del Estado que es menor que el boliviano. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que como son mucho más ricos, obviamente pueden financiar cosas de mucho mayor calidad cuando hay asistencia. Pero en general tienen instituciones muy sólidas, tienen creación de valor muy grande, y entonces eso es lo que les ha permitido a ellos derrotar la pobreza. Suiza era una potencia agrícola, no qué potencia agrícola, digo, era un país agrícola hace 200 años atrás. Sí. No existía, no tenían ni una de las riquezas que tiene hoy. Entonces los pobres son gente, todos venimos de ahí, digamos, en algún minuto nuestros antepasados fueron pobres, pero son personas de mucho empuje, de muchas ganas de salir adelante y capacidad de trabajo, y lo prueba el libro de Hernando de Soto, El misterio del capital, el famoso economista peruano que hizo este estudio en el mundo, y él en ese estudio llega a la conclusión de que si uno ve la riqueza acumulada por la gente más pobre del mundo, en América Latina, en África, en los países excomunistas, etcétera, es más que la combinación de las bolsas de los países más industrializados del mundo. Lo que pasa, dice de Soto, es que los estados, como los mantienen en la informalidad, como no hay reconocimiento de los derechos de propiedad que tienen, como no hay facilidad para abrir negocios y cuesta una eternidad formalizarse, los condenan a permanecer en el estado en el que se encuentran y a no poder convertir ese capital que ellos han podido acumular en activos que les permitan de verdad salir adelante y enriquecerse. Él dice esto es como la potencia de un río que pasa por la cordillera, ¿verdad? Y que pasa ahí, se pierde, y no existen las turbinas y la represa para poder convertirlo en energía, pero está ahí. Entonces eso es lo que tenemos que entender, y Hernando de Soto dice muy claramente que ellos son parte de la solución y que ellos salen adelante, y que el problema son en general los gobiernos, que les entorpecen la posibilidad de salir adelante con regulaciones, con normas, con derechos de propiedad que no les reconocen, y obviamente con todo tipo de políticas que a veces son inflacionistas, en fin, que destruyen el poder adquisitivo de esta gente. Entonces, mira Chile, por poner un ejemplo, un país vecino a Bolivia, Chile. Chile tenía más de un 50% de pobreza el año 75, 50%. Hicimos reformas liberales, sacamos al Estado de la economía. El Estado siguió asumiendo un rol apoyando a los que lo necesitaban, pero lo sacamos de controlarlo todo, y hoy día tenemos menos de un 10%, tenemos un 8% de pobreza. Y el ingreso per cápita más que se cuadruplicó. Somos el país más rico de América Latina en términos de ingreso per cápita. Tenemos el mejor índice de desarrollo humano en América Latina. Gracias, eso lo dice la ONU, no lo estoy diciendo yo. Sí, sí. Y somos el país con mayor libertad económica en América Latina, según el ranking del Fraser Institute. Venezuela, que es el país con menos libertad económica de América Latina, y es un país mucho más rico que Chile en materia de recursos naturales, está completamente arruinado y destruido. Porque no hay Estado de Derecho, no hay nada que permita que la gente tenga los incentivos para poder salir adelante. Entonces, la solución es confiar en la gente, ellos son capaces, nuestros antepasados lo prueban, los estudios lo prueban, Hernando de Soto lo prueba, los estudios del profesor Salai Martí de la Universidad de Columbia en Estados Unidos lo prueban, y hay que darle el marco de instituciones para que toda esa energía ellos la puedan canalizar y formalizarse y ser productivos. En Bolivia, ¿cuál es el porcentaje de informalidad? Más de 50%, 70%, ¿cuánto es? Eso es terrible. Entonces esa gente... Pero claro, en Bolivia tenemos un 20% de gente que vive por debajo de la línea de pobreza. Bueno. El que está debajo de la línea de pobreza tiene posibilidades en la lógica esta. Claramente. Si no fuera así, ¿cómo habría hecho Chile para reducir la pobreza del 50 al 8%?
O ahí hubo un 42%, y mientras la población crecía, hubo un montón de gente que superó la pobreza. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, porque resulta que cuando hay actividad, cuando hay inversión, se crean empleos. Cuando se crean empleos, se crea mejor calidad de vida, se crean oportunidades, la gente tiene mejores ingresos, se genera una dinámica positiva, los ingresos van subiendo en la medida en que la productividad del país aumenta, entonces todos tienen acceso a mejores cosas. ¿India es buen ejemplo? India es el mismo ejemplo. India fue... ¿Es un buen ejemplo hoy? A ver, tiene muchísimos problemas India, ¿no? Tiene muchísimos problemas, tiene un estado extremadamente corrupto, tiene un montón de cosas, pero... Además tiene una lógica de sus castas. Tiene una lógica que es cultural, que eso es cultural y que es terrible. Sí. Que en las ciudades más modernas ha ido desapareciendo, pero es terrible, ¿no? Si India tiene unos problemas extraordinarios. Pero sin embargo, en India... Han salido muchos de ellos. Han salido muchos de la pobreza porque lo que pasó fue que India siguió el camino de la liberalización. India fue socialista por buena parte del siglo XX, por la segunda mitad del siglo XX, socialista. Sí, sí. Y se mantuvo en la miseria más absoluta India. Era ser pobre como en la India, había un dicho incluso. Sí. Y hoy día, que ha habido un par de décadas de reformas, bueno, hemos visto que decenas de millones de personas han salido de la pobreza. China es tal vez el caso más increíble. O sea, los chinos eran completamente pobres, hasta que Deng Xiaoping empieza en los 70 con las reformas económicas, un comunista, líder del Partido Comunista. O sea, no estamos hablando aquí de un liberal que vino de Estados Unidos, no. Él dijo, no importa de qué color sea el gato, lo que importa es que mate ratones, ¿no? Sí. Y dijo, bueno, aquí vamos a arreglar esto, empezó a descolectivizar la propiedad de la tierra y se dio cuenta que, bueno, que cuando los chinos tenían su propio pedazo de tierra producían 300 veces más arroz que si lo tenían en colectividad. Esa lógica nosotros no la tenemos en Occidente y eso es lo que el presidente Morales intenta ponerla a las nuevas comunidades a las que se va a dotar de tierra. La tierra es colectiva y no es individual, nadie la puede vender ni nadie la puede heredar. Nosotros hemos hecho eso en Chile. Una de las cosas muy malas que hemos hecho es eso, precisamente. Hay minorías indígenas en el sur de Chile que les han regalado terrenos, el Estado les ha regalado terrenos, tierras, que se les ha comprado a agricultores que las tenían, en fin, y se las ha dado con la prohibición de venderlas y las ha puesto en colectividad, en común. Desastre completo. No se cultivan las tierras, nadie las aprovecha, están ahí botadas. Y se acostumbraron además a pedirle al Estado más y más y más. Y los indígenas, que no están en eso, son extremadamente prósperos y exitosos. Comerciantes, emprendedores. El caso de la reforma agraria en Bolivia, que finalmente el 70%, 80% de los pequeños productores agrícolas en Bolivia, en Santa Cruz, son los de la reforma agraria o son los hijos de los de la reforma agraria que fueron creciendo, que fueron multiplicando esto. Pero ¿cómo haces cuando tenés dos países? Cuando tenés un país que todavía vive en ese tipo de comunidades y tenés un país allá al otro lado que busca otras cosas. Cuando te digo al otro lado somos nosotros. Bueno, yo pienso que hay fórmulas del éxito y fórmulas que no son del éxito simplemente. Santa Cruz es la región más próspera de Bolivia, eso es lo que se ve, lo que se dice, lo que los datos muestran. ¿Y por qué no desear esa misma prosperidad para el resto del país, digo yo? Bueno, entonces hay algo que se hace bien aquí y que no se está haciendo bien en otros lados. Los factores son siempre complejos, nadie está diciendo que esto sea simple, pero cuando tú tienes instituciones que funcionan, que protegen el derecho de propiedad, cuando la gente tiene ganas de salir adelante y eso se respeta, cuando se trata de pararse sobre los propios pies y no querer quitarle al vecino lo que tiene, y cuando la persona se preocupa de lo que es de él, esto ya lo decía Aristóteles, ¿verdad? El que se preocupa de lo suyo se va a preocupar, el que es de todo no se preocupa a nadie. Entonces, esto es una sabiduría muy antigua. Entonces eso mismo funcionaría en otras regiones de Bolivia, si al final los seres humanos no somos tan distintos unos de otros. Entonces, en ese tipo de ámbitos no, por lo menos. Entonces yo creo que la fórmula del éxito es súper clara, está súper acreditada, se ve en distintas culturas, desde Chile hasta China, a la India, a Estados Unidos, Suiza, en fin. Cuando tú aplicas cierta fórmula, ¿por qué resulta que funciona en todos lados? Funciona, la gente sale adelante, no estoy diciendo que sea perfecta, que no haya problemas, todo eso es obviamente parte de esta historia, somos seres humanos y la perfección no es de este mundo, pero sí funciona. Entonces, a mí me sorprende que no haya un consenso
ya a estas alturas en América Latina, en Bolivia, en distintos países, de qué es lo que arruina a los países y qué es lo que los saca adelante. Gastarse la plata en las materias primas en subsidio y cosas arruina a los países. Eso es algo que se sabe. Habría que invertirla en infraestructura, en educación, en ese tipo de cosas, si es que están ahí. ¿Ese es el rol del Estado? Bueno, yo creo que si el Estado tiene recursos que vienen, ya sea de los impuestos que se pagan, o de controlar ciertos recursos naturales, que en general lo hacen de manera bastante corrupta, pero si lo tienen, que no los gasten en subsidio y asistencialismo. Si ya los van a gastar, que lo gasten de la manera más inteligente posible, que es tener un buen sistema educacional, que es tener una infraestructura bien desarrollada, ese tipo de cosas que permiten a la larga inversión en capital humano, y capital físico, que es lo que permite que suba la productividad, que la gente salga adelante. Pero esto de comprarle los votos a la gente regalándole cosas, es miseria, es fabricantes de miseria, como dice Carlos Alberto Montaner y otra gente. Hablan de los fabricantes de miseria, claro, tú regalas eso. Es como un hijo que uno lo financia hasta los 40 años, claro. Uno lo sigue financiando. ¿Qué incentivo tiene ese hijo para salir a trabajar, para formarse, para educarse? Bueno, habemos mucho que le decimos a eso clientelismo. El clientelismo, exacto. Pero además el cliente hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo porque ¿qué pasa? El político cuando tiene la elección la idea siempre. Exactamente, y te usa. Porque te dice, mira, es que si salen los otros te van a quitar lo que yo te estoy regalando. Eso es clásico, el populismo. Entonces sigo votando por mí, así te mantengo en la miseria. Al populista no le conviene que la gente salga de la pobreza. Le conviene que haya pobreza, porque de eso se nutre. Claro. Porque ahí es donde los puede beneficiar, les puede dar los regalitos estos para que después sigan votándolo. Y los tenga como clientes, cautivos, ¿no es cierto? Por eso no le gusta el libre mercado, no le gustan las instituciones de la propiedad privada, y habla en contra de las ideas de la libertad, porque él quiere tener el control para no perder el poder. Entonces ese es el juego lamentable de América Latina. ¿Por qué en tu criterio cuesta tanto que esto se explique de alguna manera y que cada vez hayan menos liberales? ¿Hay complejo liberal? No quiero ser liberal porque queda mal, prefiero ser de una derecha no radical, que uno no sabe exactamente lo que significa, o prefiero ser un socialdemócrata cuando la socialdemocracia tiene, yo he sido siempre más seguidor en lo social de la socialdemocracia, aunque en los valores he sido más liberal, digamos. Mira, lo que pasa es que hay mucha cobardía. La gente que se siente que estas son las ideas, no se atreve a decirlas, cree que va a ser impopular. Pero si hay algún sentido que tiene el hecho de contar con libertad de expresión, es que las ideas minoritarias el día de mañana puedan ser las mayoritarias. La libertad de expresión no tendría ningún sentido si todos estuviéramos de acuerdo siempre en todo. Sí. Entonces, yo creo además que hay un error de diagnóstico. Estas ideas son populares si se saben transmitir, son muy populares. La gente cree que lo único popular es ofrecerle cosas gratis a los ciudadanos y a los electores. No. Cuando uno les habla de su dignidad y les dice que esta va a ser la fórmula para salir adelante, y que obviamente el Estado va a asumir un rol de encargarse a los que no puedan subirse a este proceso. No se trata de que el Estado no haga nada, se trata de que lo que hace sea muy focalizado, muy puntual, sin corrupción y muy eficiente. De eso se trata. Pero que el resto, que pueda volar solo, que vuele solo lo más alto posible. Bueno, cuando uno transmite estas cosas, y yo he tenido la experiencia en distintos países de América Latina, mucha gente te dice en realidad esto es muy sensato lo que esta persona está diciendo. No tiene sentido que el Estado nos mantenga toda la vida y nos regale todo, porque de partida el Estado no puede darte nada que no le haya quitado a otro antes. Y en ese proceso el gobernante se termina transformando en una especie de paternalista, tirano, que te hace depender de él. Es como el papá que financia al hijo hasta los 40 años. Entonces le quita su responsabilidad. El que te financia te quita tu responsabilidad. ¿En qué se equivocan los gobiernos liberales, neoliberales del 90 hasta el 2000 en Bolivia? Mira, en Bolivia y en Sudamérica. Mira, lo que pasa, bueno, ese concepto neoliberalismo es algo tan indefinido. Hay estudios académicos que te dicen que el neoliberalismo como concepto ha pasado a significar cualquier cosa. Así es. Pero como se usa en América Latina en general, se refiere a reformas económicas que han retirado al Estado de la economía, de todo eso. Mal vendieron las empresas, porque también hay... pero hay crítica, es que también es el problema, que se hizo de manera muy corrupta. Mucho, por ejemplo, Menem en Argentina es tal vez el mejor ejemplo. O sea, mucho de lo que se dijo y se hizo bajo el nombre de neoliberalismo fue tan corrupto que dejó desprestigiada la marca, dejó todo desprestigiado para siempre. Entonces, y obviamente no resolvió muchos problemas que se tenían que resolver. Claro. Ahora, no es que con Alfonsín o con los gobiernos socialistas haya menos corrupción. El país más corrupto de América Latina hoy día es Venezuela.
porque el Estado controla todo, mientras más controla el Estado, más corrupto es el sistema. Entonces, el error está en hacer las cosas mal, en hacerlas sin decir las cosas por su nombre y en hacerlas de manera corrupta. No sacamos nada con privatizar empresas estatales si al final lo que vamos a lograr es una corrupción caballa, despampanante, donde al final tampoco hay competencia extranjera, donde no hubo un proceso honesto de licitación y todo lo demás. Yo soy partidario de las privatizaciones completamente, porque las empresas estatales son ineficientes, hacen pérdidas, se prestan para todo tipo de corrupciones también, pero que se haga bien, es decir, que sea una cosa honesta, transparente, y que los que asumen ese control de las empresas, no tengo ningún problema que se hagan millonarios, siempre y cuando lo hagan satisfaciendo necesidades de las personas a las cuales tienen que servir, y lo hagan de manera eficiente. Así como se hizo rico Steve Jobs vendiendo los iPhone. Nadie le fue a regalar la plata a Steve Jobs, ni Steve Jobs se la quitó a nadie por la fuerza. Steve Jobs dijo, miren, aquí tengo un producto, lo vendo, les interesa, la gente fue solita con sus 2 patas y compró el teléfono y le pasó el dinero a Steve Jobs. ¿Por qué? Porque pensaba que lo que Steve Jobs le estaba dando le mejoraba la vida a él. Lo mismo tiene que ser aquí el caso en América Latina si privatizamos empresas, que funcionen con estándares de máxima transparencia de nivel internacional. Entonces tú, al beneficiar a la gente, te beneficias tú. Y esa es la lógica del mercado, un juego de suma positiva, ambas partes ganan. Si yo voy a una café y me tomo un café, no solamente la persona que está recibiendo el dinero en el café gana, yo también gano porque me estoy llevando un café, que me estoy beneficiando. Que se haga rica la persona que vende el café, mejor todavía, así vamos a tener más café, va a haber más empleo, mejor para todos, ¿te fijas? Ahora, si me vende un café pésimo y es una cafetería estatal, o aunque no sea estatal, bueno... vos no vas a volver. Yo no vuelvo. La diferencia es que si es privada y yo no vuelvo, quiebra. Si es estatal y yo no vuelvo, la subsidian. Para que no se pierdan todos esos empleos que son al final votos del que está gobernando. Entonces, por eso yo soy partidario de que el Estado no se meta. Esto no es algo que yo inventé. Mucha literatura económica lo avala. En otros países del mundo esto está súper acreditado. En Chile hicimos también privatizaciones, mucha privatización en los 90 con la democracia todavía, que se hizo bien hecha, y ha funcionado en gobiernos de izquierda. De izquierda. La Concertación fue una coalición de centro-izquierda, una socialdemocracia muy moderada, pero muy sensata, que sabía que si bien había que ver un enfoque en lo social, en el sentido de que había que preocuparse de redistribuir un poco más, todo eso, de manera bien hecha, eso sí, eficiente, tratar de no crear asistencialismo, etcétera, pero al mismo tiempo entendía que la clave para salir adelante era el desarrollo de la economía. Y que el 80% de la superación de la pobreza en Chile dependió del crecimiento de la economía, que fue más de un 7% por muchos años. Entonces, ¿Por qué Chile cambia de ese modelo exitoso de la Concertación a un Piñera y luego vuelve a la Concertación, que ya resultó esto? Porque la señora Bachelet no tuvo mal gobierno en su primer gobierno. Su primer gobierno fue un gobierno dentro de la línea de lo que se venía haciendo, no fue una cosa genial, pero tampoco fue un gobierno extraordinariamente malo, ni mucho menos. Tuvo un ministro de Hacienda como Andrés Velasco, que es un economista, profesor de Harvard, que hoy día está de candidato o precandidato presidencial y que es un tipo muy respetado por el mundo académico, tanto de derecha como de izquierda, por todos lados. O sea, fue bastante sensato. Lo que pasó en Chile es que se perdió la batalla de las ideas. En Chile veníamos muy bien. En el mundo no se está perdiendo la batalla de las ideas. Sí, se está perdiendo. No sí, solo ya se discute, como vos decís, formas de economía, no se discute ideológicamente qué es lo que... Lo que se perdió fue lo que el Nobel de Economía Douglas North llama el sentido de justicia del sistema. Los intelectuales más socialistas en Chile hicieron un trabajo persistente y sistemático durante décadas de convencer a la gente de que el sistema de libre emprendimiento que tenemos nosotros era injusto, porque generaba desigualdad y por lo tanto había que reemplazarlo por uno socialista, que era más justo porque generaba igualdad. Y ese diagnóstico se instaló y efectivamente se asumió por parte de la élite, incluso la élite empresarial, de manera muy ingenua, y muy idiota también, por decirlo en términos muy, muy graves, pero fue así. Y eso llevó a que la hegemonía cultural, la hegemonía intelectual en Chile cambiara hacia la izquierda. Aun cuando la economía estaba funcionando muy bien, y la gente podría haber dicho, bueno, como la gente le está yendo bien, las personas tienen trabajo, están consumiendo, etcétera, nunca van a querer cambiar el sistema. Pero eso es una ilusión, que viene precisamente de ese reduccionismo economicista que no entiende cómo funcionan los seres humanos. Entonces, eso es lo que nos pasó y hoy día tenemos un gobierno que salió electo con una minoría del potencial electorado, pero que aprovechando esa coyuntura
y aprovechando la instalación de sus ideas, entró con un proyecto refundacional del clásico populismo latinoamericano, digamos así, que gracias a Dios le ha ido muy mal, y ahora la presidenta Bachelet tuvo que cambiar a todos sus ministros, porque están todos involucrados en escándalos de corrupción, el hijo de la presidenta también, ella misma está involucrada ahora indirectamente en escándalos de corrupción, entonces, y la población civil salió a resistir esto que parecía que era inevitable y que no iban a cambiar el curso de sus medidas más populistas. Pero fue eso, fue la derrota a nivel cultural, la derrota a nivel intelectual, de que todo lo que es privado es malo, todo lo que es estatal es bueno, de que la desigualdad, aunque ha venido cayendo según todos los estudios que tenemos disponibles, de que la desigualdad es un mal tremendo, que hay que combatirlo subiéndole el impuesto a las empresas. ¿Qué pasó? Hicieron una reforma tributaria a principios de año en Chile, subieron dramáticamente el impuesto a las empresas y la inversión se desplomó. La gente se está llevando su dinero de Chile. ¿Y qué está empezando a pasar? El desempleo está empezando a subir. Entonces, y ni siquiera van a recaudar la cantidad de dinero que ellos preveyeron que iban a... porque la actividad económica está bajando de manera sustancial. Es decir, cuando tú no tienes actividad económica, no tienes recaudación. Si lo peor que puede hacer un gobierno, aunque sea de izquierda, si quiere redistribuir, es afectar demasiado al sector privado. Pero se supone que Estados Unidos es el país más liberal y sin embargo, fíjate vos los impuestos que tiene, Inglaterra también. Sí, sí. Bueno, mira, Estados Unidos... Ellos nacieron así, ¿no? Con impuestos altos siempre. No, Estados Unidos, fíjate que Estados Unidos, hasta principios del siglo XX, el tamaño del Estado en Estados Unidos, sumando el gobierno federal, los estados locales y los estados, o los gobiernos locales, digamos, los gobiernos locales y los estados de la federación, no superaba el 6% del producto. No superaba el 6% del producto, 5% del producto. Estados Unidos no tenía Estado prácticamente. Hasta bien entrado el siglo XX, hasta el New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Y entonces se empieza a crear el Estado de Bienestar con esta filosofía más bien colectivista, pero moderada, no el colectivismo que tenemos nosotros, un colectivismo mucho más keynesiano, pero tal vez en la idea del welfare state, del Estado de Bienestar, toda esta cosa, y empieza a crecer, a crecer, a crecer, y hoy día tú sumas todo y es más del 40% del producto lo que controla el Estado norteamericano. ¿Eso no te parece bien? Me parece pésimo, y de hecho están ellos hoy día... Y además tiene una tremenda crisis, una altísima deuda. Tiene una deuda, ¿por qué? Porque 2/3 prácticamente del gasto fiscal en Estados Unidos del gobierno federal se va a pagar entitlements, derechos sociales. Si la gente cree que Estados Unidos no es un Estado de bienestar, Estados Unidos como gobierno federal y todo lo demás es un Estado de bienestar muy grande. Si uno analiza el presupuesto del gobierno federal en Estados Unidos, las partidas que tiene, digamos, defensa es una importante que deberían reducir claramente, pero son 20%, pero en Medicaid, Medicare, los seguros de salud que financia el gobierno, se va a la misma y más que en defensa, solamente en eso. Después están las pensiones, está todo otro tipo de derechos que se llevan prácticamente un 60 y más % de todo el presupuesto del gobierno federal. Entonces es una cosa... Y si tú ves los programas sociales, el gasto público, el sueldo de los burócratas que trabajan para el gobierno, todo eso va así. Sí. Y están con una deuda que no pueden financiar. Mira, el profesor de Boston, Lawrence Kotlikoff, que es uno de los profesores de la Boston University, de los más prestigiosos de Estados Unidos, dice que Estados Unidos está quebrado hoy, está quebrado, esas son las palabras que usa él. Es uno de los macroeconomistas más prestigiosos del país allá, y no es el único, hay muchos más que lo dicen. Porque no van a poder pagar si suman lo que hablábamos hace un poco, las unfunded liabilities, las obligaciones sociales de futuro que tienen que pagar, son más de 1000% del producto, 1000%, 10 veces, en materia de pensiones, de seguros de salud y todo lo demás, que los políticos norteamericanos le han ido prometiendo a su gente, y que no van a poder pagar. Yo invito a cualquiera de los televidentes a que revise los datos, se van a llevar un infarto cuando vean eso. Entonces, están en una crisis fiscal tremenda, no saben cómo lo van a financiar eso. No podemos seguir en esta lógica en Occidente, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni menos en América Latina, porque somos mucho menos productivos que los norteamericanos y los europeos. Entonces, menos lujo nos podemos dar de hacer este tipo de cosas. Y yo creo que en algún minuto lo que va a ocurrir es que vamos a tener una crisis muy grande, ya la estamos teniendo en el sur de Europa, que va a afectar a los países más ricos, Estados Unidos, Europa, Alemania. ¿Y nos va a llegar a nosotros? A nosotros nos va a llegar de manera muy potente. Y ese va a ser el minuto de cambiar los paradigmas y que la gente empiece realmente a pensar, bueno, en realidad nos conviene tener un gobierno limitado, pequeño, que no se meta demasiado en la billetera de la gente, déjenos a nosotros decidir cómo vamos a ganarnos la vida, dónde vamos a invertir y hacernos cargo de nuestra vida. El rey de Holanda, hace 2 años atrás, si no recuerdo mal fue, dio un discurso a la nación, el rey Guillermo Alexander, y le dijo, la era del Estado benefactor que conocimos en el siglo XX está terminada.
así le dijo. Sí. Ya no lo podemos financiar. Ahora viene la época de la participación, en que la gente se hace responsable de su vida, de sus necesidades, de pagar sus cuentas. Porque el Estado holandés, un país muy rico, Holanda, tampoco da abasto pagando este gasto. Entonces, en algún minuto, esto tiene que tener un punto de crisis. Y lo estamos viendo hoy día de distintas maneras. Se está tratando de patear, digamos, el problema hacia adelante, devaluando la moneda en Estados Unidos, en Europa, en todos lados. Pero ya está aflorando. Y los beneficios se están recortando en todas partes. Entonces, al final, es mejor no pasar por ese periodo, porque eso es muy traumático. Los griegos están pasando lo pésimo, los españoles lo están pasando muy mal, con un 50% de paro juvenil, es una cosa catastrófica. Entonces, tenemos que entender de una buena vez en el mundo, especialmente en América Latina, que no tenemos los niveles de productividad de otros países, que el camino para salir adelante es pararnos sobre nuestros propios pies. No es depender de lo que el político te regala. Esa es la forma de que nosotros lleguemos a ser el día de mañana un continente desarrollado, donde no haya más pobreza, donde no haya más todos estos problemas que nos afectan, sociales y todo lo demás, que todos queremos resolver. Porque yo creo que todos quieren resolverlo, menos los populistas que les conviene que existan para ellos mantener el control. Pero todos los demás estamos de acuerdo en que hay que resolverlo. Entonces, si no aprendemos eso, estamos perdidos. No vamos a salir nunca del pantano en el que estamos metidos, en el que estamos sumergidos. Vamos a caer una y otra vez, como el eterno retorno de Nietzsche, en este ciclo vicioso de que, bueno, nos fue un poco mejor, después lo rompimos todo de nuevo. Nos fue un poco mejor, volvimos a romperlo todo. Se dicen los argentinos. Cíclico, claro. Suben y bajan, ¿sí? Suben y bajan. Argentina es un caso ya, claro, sí, ya triste para deprimirse. Una repetición de errores. Cada 10 años tienen el mismo problema. Pero Argentina fue casi un país desarrollado a principios del siglo XX, ¿no? Desarrollado fue, realmente. Era un país, la quinta economía mundial. Quinta economía mundial, muy liberal. Alberdi era un genio, uno de los padres fundadores de Argentina, que era un tipo ultraliberal, y prosperó Argentina. Y luego entra el peronismo, con toda su redistribución y su corrupción y su estatismo y su socialismo, y Argentina nunca más se recuperó. Tuvo periodos mejores y periodos peores, pero nunca volvió a ser lo que fue. Imaginémonos lo que sería Argentina país desarrollado. Y no hay ninguna razón para que no sea así, tienen todo. Te hago la última pregunta. Más mercado, pero el mercado no distribuye por sí, no distribuye justicia social. Y acá hay una deuda social. Todos los estados, todo el mundo cargó contra el pobre. Ahora, ¿cómo haces para el pobre? Lo que pasa... ¿Qué es el tema? A ver, depende de cómo entendamos justicia social. Yo creo que justicia social tiene que ver con condiciones, ¿verdad?, que le permiten a todos salir adelante. La primera de esas condiciones es el respeto por el derecho de propiedad de otro y el respeto por la vida del otro y la libertad del otro. Es decir, no puede haber justicia social donde yo llego y te quito lo que es tuyo, te quito tu casa, te quito tus empresas, el gobierno viene y te confisca tus bienes. Eso no es justicia social, eso es criminalidad estatal y eso es simple vandalismo. Entonces, lo primero es eso. Cuando uno deja que las personas salgan adelante, persigan sus proyectos de vida sin que uno los dañe y les impida hacerlo, están en su legítimo y sagrado derecho a hacerlo, bueno, hay un fenómeno que se produce, que es que más gente se va subiendo y van saliendo adelante. Entonces, el que abrió un negocio contrató gente, entonces esa gente también ahora tiene un ingreso y le va yendo mejor y entonces le suben los sueldos y así se va produciendo en ese sentido algo que yo considero que es justicia social, que es superar la pobreza, salir adelante, darle oportunidad a la gente. La primera fuente de oportunidades es la actividad creativa, la actividad de creación de riqueza, de recursos, de emprendimiento. El emprendedor crea las oportunidades, no el político. Entonces eso a mi juicio trae justicia social por sí solo. Ahora, cuando hay gente que se queda fuera de ese proceso, ahí podemos decir, bueno, que el Estado, de manera focalizada, sin corrupción, como ya decía, y todo lo demás, ayude, tenga cierto nivel de apoyo a ese tipo de personas, con la idea de que puedan pararse sobre su propio pie. Entonces que empuje, pero que no quede ahí como que los transformen en dependientes. La idea es que sea una mano que se les da para que, bueno, después vuelen solos. Mientras menos sea necesario el gasto del Estado para ayudar a la gente, más exitosa es la política social. O sea, la política debe ser al revés. Debería ser, mientras menos gasta el Estado en política social, quiere decir que más exitoso fue porque está sacando a la gente adelante y está permitiendo